Hola, Marilena Cristani por aquí de Controlando tu propia salud. Hoy, como estábamos hablando en la semana pasada, vamos a seguir hablando de la salud del hombre, porque el mes de mayo se lo dedicamos a las mamacitas, el mes de julio lo dedicamos a los papacitos. Hoy les tengo una entrevista de lujo. Hoy hablé con el doctor Ariel Kaufman y es quien les vamos a presentar en unos minutos. Es un médico urólogo que trabaja no solamente en Venezuela, en Caracas, en el Hospital de Clínicas Caracas, sino también aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, donde hace tratamiento de urología para mujeres, niños y hombres, por supuesto, y donde trata una cantidad de enfermedades que vamos a explicar en unos momentos. El doctor Kaufman es el hijo del doctor Kaufman, su papá, que era quien yo visitaba en Clínicas Caracas y que era mi urólogo. Entonces me sentí muy a gusto, me sentí muy cómoda y me sentí que mi corazoncito y mi cabecita como que los dos se juntaron acordándome de los momentos de cuando yo lo visitaba y cuando de lo gran persona y el gran corazón que él tenía. Eh, Saludos a toda la familia Kaufman de paz. Entonces nada, aquí les tengo la entrevista con el doctor Kaufman. Si tú no estás viendo esto en el canal de YouTube, porque no puedes ahorita, está bien, termina de escucharlo y no te voy a decir más nada. Pero como hay mucha información que él nos mostró, no solamente en un modelo, sino en fotos y en imágenes que nos presentó, es importante que lo vayas a ver en el canal de YouTube. Por favor, no te lo pierdas, porque una cosa es lo que él explicó y otra cosa es lo que vimos mientras él explicaba. Entonces, te recomiendo que si lo estás escuchando como podcast, lo vayas a ver en el canal de YouTube porque va a estar, créeme que no tiene desperdicio. Empecemos entonces la entrevista con el doctor Ariel Kaufman, urólogo. Doctor Kaufman, qué emoción tenerlo por aquí, es un honor, un placer y me encanta que nos pudiera ayudar con Controlando tu propia salud, informándonos sobre temas de urología. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Marilena, por esta gentil invitación. Para mí más bien es un placer y un honor que tú me hayas invitado y poder compartir contigo y con tus video escuchas. Así son, y son muchos, la verdad. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es lo que usted hace y qué es lo que le apasiona? ¿Por qué le apasiona? Eso para mí es importantísimo. Bueno, mira, yo en primer lugar soy médico. Yo soy médico egresado de la Universidad Central de Venezuela ya hace muchos años. Después de mi formación como médico, obviamente, como sabes, muchos de los médicos nos especializamos y yo me especialicé tanto en cirugía general como en urología. Y la urología verdaderamente me apasiona porque es una especialidad muy variada, es diversa. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque nosotros tratamos igual número de hombres que mujeres, que niños, y tratamos condiciones médicas que afectan a las vías urinarias en hombres y en mujeres. Y también hacemos muchas cirugías. Y dentro del campo quirúrgico, nuestra especialidad permite utilizar todos los recursos que hoy disponemos los cirujanos en mínima invasión. De manera que nosotros los urólogos no solamente que hacemos cirugías dentro de las vías urinarias, dentro del uréter, dentro del riñón, sino que además fuimos los pioneros en cirugía robótica. Entonces la cirugía robótica es una forma de cirugía mínimamente invasiva que a mí me apasiona. Todo lo que sea el tratamiento de enfermedades que podamos corregir con mínima invasividad, de manera que el paciente no solamente se le solucione su problema, sino que se le solucione con la mínima afectación de sus órganos y de sus otras funciones vitales. Para mí eso me apasiona. Y robótico, eso suena como que futurístico y claro, viene haciéndose hace mucho tiempo, pero la mayoría de las personas no saben que es así. Y cuando usted se refiere a mínimamente invasivo es que los huequitos son más chiquitos en vez de unas cicatrices o unas heridas muy grandes, ¿cierto? O que simplemente, eso es cierto, o que nos llegamos a órganos a través de orificios naturales. Por ejemplo, los urólogos podemos sacar un tumor de una parte del riñón sin necesidad de hacer ninguna incisión, porque accedemos a esa parte del riñón por los orificios naturales, por la uretra, que es donde el hombre y la mujer orinan. Ahí llegamos a la vejiga. De la vejiga ascendemos al riñón por otro tubito que se llama el uréter.
Entonces nosotros somos como los plomeros, pero nos vamos metiendo con camaritas hasta ciertas partes de que en el pasado nadie soñaba con hacer eso. Como sabes, mi padre era urólogo. En la época que él ejerció la urología, fundamentalmente, la cirugía tenía que ser hecha a través de un bisturí. O sea, tenías que hacer incisiones y grandes en algunas partes del cuerpo para poder llegar a tumores que no eran abordables por otras tecnologías. ¿Me entiendes? De manera que sí, es apasionante la urología por eso y porque nosotros no solamente somos cirujanos, también tratamos condiciones médicas, tratamos problemas de fertilidad, problemas de disfunción sexual, problemas endocrinos, tratamos niños con piedras, con malformaciones congénitas, con tumores, porque la urología es mucho también oncología. Los urólogos tratamos todo lo que es las enfermedades cancerígenas, tanto de los riñones como del uréter, de la vejiga, de la uretra, del testículo en el hombre, de manera que es una especialidad que nos mantiene ocupados continuamente. Y diversa, no es solamente una cosita, sino son muchas cosas. Eso me parece súper importante aclararlo, porque la mayoría de las personas no saben en detalle qué es. Y sí, como no, el doctor Kaufman, su padre, yo lo conocí y una bella persona y le tengo mucho cariño. Además de que no solamente era excelente médico y como usted dice, eran los que abría y sacaba el riñón y abría el riñón y le hacía un huequito para poder sacar lo que tenía que sacar de ahí, pero también tenía una manera de meterse con el paciente, con la persona, para tratarlo de corazón a corazón. Y eso es algo muy difícil conseguir entre todos los médicos. Entonces, por eso para mí el doctor Kaufman tiene un huequito especial en mi corazón y con mucho cariño lo recuerdo. Ok, entonces vamos a hablar ahora de otra cosa, ya entrando en materia. Este mes estamos dedicados exclusivamente a hablar de la salud masculina. La mayoría de las personas piensan que los urólogos para los hombres son como los ginecólogos para las mujeres. ¿Usted nos puede decir si eso es cierto, si es así? Bueno, yo te diría, Marilena, y no quiero ser prepotente con este comentario, pero muchas veces el urólogo no solamente que es el ginecólogo del hombre, sino que pasa a ser una especie de internista, porque hay pacientes, hombres, que no les gusta ir a médicos, pero aceptan y acceden, quizás por presión social o de la esposa o de los familiares, a ir al urólogo, porque como sabes, una de las enfermedades más frecuentes en el hombre son enfermedades de la próstata. Y casualmente el cáncer más frecuente en el hombre es el de la próstata. Entonces, a veces por presión familiar o presión de amigos, el hombre acude al urólogo. Y el urólogo debe no solamente de ocuparse de la parte urológica, sino que a veces tiene que ser el médico internista, hacerle exámenes generales, evaluarlo y aprovechar y referirlo verdaderamente al internista, porque el hombre debe acudir al internista. Ahora, también te digo, como te digo eso, Marilena, el hombre atiende, el urólogo atiende casi igual número de hombres que mujeres. Nosotros atendemos todas las afecciones de las vías urinarias en las mujeres. Si bien es cierto que el ginecólogo, y hay ginecólogos especialistas en la uroginecología, existimos urólogos que nos dedicamos a la urología femenina, que no solamente tratamos condiciones de la mujer como son infecciones urinarias a repetición, o a la mujer que se le escapa la orina, o a la mujer que nota que tiene una protrusión o una pelota que le sale por la vagina, que son los prolapsos genitales. De manera que nosotros los urólogos atendemos a mujeres muchas veces en concurso y conjuntamente con el ginecólogo, porque yo realizo intervenciones quirúrgicas conjuntamente con los ginecólogos cuando se trata de corregir algún tipo de alteración de la vía urinaria en conjunto con el ginecólogo que necesita reparar algún tipo de prolapso o afección directa del aparato ginecológico. Tiene sentido. Ahora, hablando del hombre y de la parte urinaria, y casualmente en el hombre, la parte urinaria y la parte genital están en el mismo sitio, cosa que no pasa en la mujer. La uretra y la vagina son diferentes orificios y lo conversábamos en los primeros episodios donde se hablaba de la salud femenina. Y si no lo han visto, aquí les voy a poner el enlace. Ahí está muy claro y sobre todo está ilustrado con imágenes. Pero en el hombre es lo mismo. Entonces,
¿cómo, cómo lo explicamos? ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo hablamos de fertilidad, virilidad, masculinidad y vías urinarias? Todo en una sola, en un solo equipo. Bueno, la mejor manera de que la gente que nos está viendo y escuchando entienda eso es con una imagen, Marilena. Ok. Aquí te tengo una imagen. Esto es simplemente un modelo del aparato genital, reproductor y de evacuación de las vías urinarias en el hombre. ¿Ok? Como tú bien mencionas, el hombre no solamente, o sea, tenemos la vejiga, aquí la pueden ver la vejiga, después la vejiga es el órgano que almacena la orina que recibe de los riñones, porque nuestros riñones están funcionando, como decimos, 24/7, todo el tiempo. Tú y yo estamos conversando ahora y la gente que nos está viendo, mientras que nos está viendo y nosotros conversando, nuestros riñones están produciendo, filtrando orina. Y esa orina llega más o menos cada 30 segundos a la vejiga, que es el órgano que almacena la orina. Y una vez que la orina se almacena en la vejiga y llega a un volumen adecuado de 400, 500 mililitros, distiende la pared de la vejiga y eso manda a través de unos receptores del sistema nervioso una señal a nuestro cerebro que nos dice que tenemos ganas de orinar, ¿verdad? Cuando el hombre tiene ganas de orinar, él va al baño y ¿qué es lo que ocurre? Los esfínteres que están en la uretra, ¿qué es lo que es la uretra? Es un tubito que se origina en la vejiga, viaja a través de la próstata, porque la próstata rodea la uretra como si fuera una dona. Imagínate una dona que en el centro de la dona está la uretra. Entonces, este conducto que se llama la uretra prostática se llama porque está viajando por la próstata, después continúa la uretra y la orina viaja a través de la uretra para salir a través del orificio del meato uretral y el hombre evacúa la orina. Ahora, ¿qué pasa? Lo que tú mencionabas, el aparato reproductor en el hombre también desemboca en este mismo conducto que se llama la uretra. ¿Por qué? Porque el semen que produce el hombre se produce tanto en el testículo, madura en este órgano que se llama el epidídimo, que está justo encima, que parece como si fuera una coma, está encima del testículo, y de ahí viaja a través de unos conductos que se llaman los conductos deferentes, que aquí podemos tener el modelo. ¿Y a dónde desemboca? Bueno, desembocan a través de un conducto que se llaman los conductos eyaculadores en la uretra, que es el mismo tubito que usamos los hombres para orinar. Entonces, sí, en el hombre se comparte una vía común tanto para eliminar la orina como para eliminar el contenido que produce, no solamente el testículo, los espermatozoides maduran después en el epidídimo, sino que además la próstata y un órgano que se llama la vesícula seminal también participan en la producción del semen, que es el que se elimina a través de este conducto que se llama la uretra. De manera que espero que esto haya quedado claro para que entiendan por qué se utiliza, o sea, el órgano reproductor, parte del órgano reproductor desemboca en la uretra, que es el órgano que utiliza el hombre también para orinar. Pero interesantísimo, sobre todo cuando hacemos la diferenciación entre la mujer, porque cuando veíamos la imagen del sistema genitourinario femenino, veíamos que la uretra estaba arriba y la vagina debajo, entonces eran dos huequitos diferentes. Y la mayoría de las personas piensan que es el mismo porque están muy cerca, pero eso no es así, son dos huequitos diferentes. Pero en el hombre sí es el mismo. Ajá. Sí, para recordar al oyente, este es el aparato de la mujer, correcto. Ahí ustedes pueden ver, está la vejiga, la uretra, la mujer orina a través de la uretra, pero como tú bien acabas de mencionar, esta es la vagina, que es un hueco diferente, y aquí está el útero y después está el recto. ¿Ok? Son dos sitios diferentes. Son dos caminitos diferentes.
Cada Correcto. cosa va por su lugar en la mujer, en el hombre no, en el hombre es una sola. Ok, ahora, ya que vimos la estructura y que usted nos mostró tan claramente en ese modelo, y los que están escuchando esto en el podcast tienen que ir a verlo en YouTube porque el doctor nos mostró una imagen, ¿cómo se llama? Es un modelo perfecto. Un y modelo donde anatómico. anatómico, donde se ve perfecto. Así que váyanse a YouTube, qué pena con ustedes, pero van a tener que verlo en YouTube. Así lo escuchan 2 veces y aprenden más. Ok, ahora que ya sabemos las estructuras, que viene por dónde, hablemos de las enfermedades. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las más comunes y cuáles son las que ustedes ven más en urología? Ok, bueno, fíjate, te voy a mencionar las enfermedades, pero después te voy a recordar que los pacientes, una buena mayoría de nuestros pacientes nos consultan no es por una enfermedad, sino por un síntoma o un signo, que vamos a hablar ahora, porque los pacientes a lo mejor leyeron por internet, a lo mejor vieron tu programa, a lo mejor, pero los pacientes en realidad consultan al urólogo porque tienen algo que les afecta, que les incomoda, algo que le detectó su médico internista. Pero bueno, pero hablando de las enfermedades, quizás las enfermedades más frecuentes por las cuales el hombre consulta al urólogo son enfermedades que tienen que ver con la glándula prostática o la próstata. Esas quizás son las enfermedades más frecuentes. Por ejemplo, el crecimiento de la próstata es parte de ser hombre y parte de envejecer. Es muy raro ver un hombre que envejece que no tenga algún tipo de afectación de la próstata. ¿Ok? Además de eso, enfermedades del aparato reproductor en el hombre lo afectan. De las más frecuentes, la disfunción eréctil o conocida también como la impotencia sexual. ¿Ok? Eso es otro motivo de consulta. Hay enfermedades de las vías urinarias que nosotros, sobre todo los que nos especializamos, la vemos con más frecuencia, que son enfermedades ya de carácter oncológico, es decir, cánceres de las vías urinarias. Y como mencioné previamente, el cáncer más frecuente en el hombre, el número 1, es el cáncer de próstata. De manera que nos volvemos a las enfermedades de la próstata. No solamente los urólogos tratamos a hombres con afecciones benignas, si se quieren, de la próstata, sino que también tratamos a hombres con cáncer de próstata. Y gracias a los avances que existen en la medicina y en nuestra especialidad hoy en día, la gran mayoría de hombres que diagnosticamos con cáncer de próstata podemos tratarlo eficazmente y con mínimos efectos colaterales. De manera que te mencioné enfermedades de la próstata, disfunción eréctil, después piedras en las vías urinarias, lo que se llama la litiasis urinaria, son enfermedades frecuentes que vemos los urólogos. Entonces, si unes las enfermedades de la próstata, la disfunción eréctil, las afecciones cancerígenas de las vías urinarias y las piedras en las vías urinarias, quizás te estoy mencionando las afecciones más frecuentes que consultan al urólogo. Vamos a hablar un poquito de la diferencia entre lo que es la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata, porque cuando se diagnostica la hiperplasia, el hombre lo primero que piensa es que es cáncer, y no, no es lo mismo, hay una diferencia. Entonces, si usted pudiera, por favor, hacer esta aclaratoria antes de ir a los síntomas y signos que nos pueden llevar a detectar esa enfermedad con tiempo. Correcto. Entonces, mira, la hiperplasia prostática no es otra cosa sino el crecimiento de un tumor benigno, que aparece en la zona media de la próstata, en el centro de la próstata, que en términos médicos se conoce como la zona transicional. Ese tumor benigno, que si le haces una biopsia se llama adenoma prostático, empieza a crecer a partir de los 30 años en la mayoría de los hombres y dependiendo de factores epidemiológicos, hereditarios, ambientales y muchos que no conocemos, hay hombres que desarrollan un crecimiento importante y ese crecimiento puede afectar la forma como el hombre orina y eso produce algunos síntomas de los cuales hablaremos a continuación.
Distinto es el hombre que desarrolla una afección cancerígena de la próstata, como lo es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, que por cierto puede aparecer independientemente que el hombre tenga un crecimiento de la glándula prostática o un tumor benigno, eso ni lo exime ni lo vacuna contra desarrollar un cáncer de próstata. Y el hecho de que el hombre no tenga crecimiento benigno tampoco significa que no va a padecer un cáncer de próstata. De manera que el cáncer de próstata, o sea, se han hecho estudios epidemiológicos durante muchos años para establecer si existe algún tipo de asociación entre el crecimiento benigno de la próstata y el cáncer, y la respuesta sencilla es que no existe. Otros estudios se han hecho para establecer si existen asociaciones entre infección o inflamación de la próstata. Fíjate que es diferente infección e inflamación de crecimiento benigno. El crecimiento benigno es un tumor benigno que aparece y crece. La inflamación es cuando las células o el tejido normal de la próstata se inflama, por ejemplo, por alguna infección. El hombre puede desarrollar una infección de la próstata que se conoce con el nombre de prostatitis. En el cuerpo humano, todo lo que termina en itis es porque hay una inflamación. Las mujeres sufren de cistitis, que es una inflamación de la vejiga. El hombre, cuando sufre de cistitis, porque el hombre también puede sufrir una inflamación de la vejiga, generalmente es porque se afecta la próstata con una prostatitis. Entonces tú ves allí que hay las condiciones más frecuentes que afectan a la próstata son o el crecimiento benigno de la próstata, o la inflamación de la próstata, o el desarrollo de una lesión cancerígena en la próstata, lo que es el cáncer de próstata. ¿Y cuáles son los síntomas de cada uno? O sea, qué es lo que pasa que pueda alarmar al hombre o a su pareja o a los dos y decir, es hora de ir a ver al urólogo? Ok, eso es una excelente pregunta, porque el primer mensaje que yo quisiera darle al hombre o al familiar o a la esposa, a la hija del hombre, es que el momento ideal para visitar al urólogo es cuando no hay síntomas. Ese sería el momento ideal a partir de cierta edad, que lo conversaremos más adelante. Eso es lo ideal. Lo ideal es prevención. Ahora, síntomas atribuibles a cada condición en particular no existen. Son síntomas que pueden coincidir en distintas afecciones. Por ejemplo, un hombre que nota que su chorro es más débil ahora que antes, la fuerza del chorro urinario, que él va al baño a orinar y ya el chorro no sale con la misma fuerza que antes. Bueno, eso puede ser debido a un problema de crecimiento de la próstata, puede ser debido a una inflamación, una infección de la próstata, puede ser debido a un cáncer de próstata, pero también puede ser debido a un problema de la vejiga, porque si la vejiga, que es el motor que empuja la orina hacia afuera, no está mandando con fuerza, ese hombre, aun cuando tenga una tubería, la uretra, esté completamente permeable, la orina va a salir débil. Entonces, esto es un ejemplo para explicarle al que nos ve en este momento que síntomas hay que evaluarlos, pero no son específicos de una enfermedad. Por ejemplo, te doy otro síntoma. El hombre que acude al médico, al urólogo, porque está orinando con sangre. Doctor, yo hace una semana oriné con sangre. No me dolió, no me molestó, pero oriné con sangre y me llamó la atención y por eso vengo a consultarlo. ¿Me puede decir a qué se debe eso? Y yo le voy a responder, hay una diversidad de condiciones que pueden producir el mismo síntoma que se llama hematuria. Y nada más para enseñarte un pequeño gráfico. Mira esto. Esto es simplemente un gráfico para demostrar que existen múltiples condiciones o enfermedades que pueden provocar el síntoma de sangramiento por la orina. Desde tumores en las vías urinarias, piedras, infecciones, crecimiento de la próstata, tumores de vejiga, tumores de riñón, tumores de uréter, malformaciones congénitas, en fin, una variedad de condiciones en las vías urinarias
pueden producir sangre en la orina. Eso hace que el urólogo, cuando ve al hombre, dice, usted no se preocupe, ocúpese. ¿Cómo nos ocupamos? Bueno, vamos a evaluar cuál es el origen del síntoma, porque el síntoma puede ser causado por diferentes condiciones, pero es nuestra responsabilidad de determinar con exactitud cuál es la naturaleza del síntoma. ¿Cuáles son los síntomas que más frecuentemente traen al hombre al consultorio del urólogo? Bueno, síntomas urinarios. Doctor, ya no estoy orinando como antes. Me estoy despertando en la noche varias veces a orinar. Antes yo no me despertaba. El chorro es más débil. Siento que no vacío la vejiga. O hace una semana me tranqué, no pude orinar y tuve que ir a una emergencia y me pusieron una sonda. Doctor, me arde cuando orino. No, me arde, tengo mucho ardor, tengo frecuencia, tengo urgencia, tengo fiebre, tengo escalofríos. Otro síntoma, doctor, mis erecciones ya no son iguales que lo que eran. Ya no logro obtener una erección lo suficientemente rígida para penetrar la vagina de mi pareja. Eso me tiene a mí afectado y nos ha afectado la relación de pareja. Doctor, tengo problemas con el orgasmo, tengo problemas al eyacular. O sea, esos son síntomas atribuibles a una disfunción sexual para la cual el urólogo debe investigar cuál es el origen. Porque hay razones, mira, desde psicológicas, el hombre puede no tener una actividad sexual adecuada por una situación de ansiedad personal, familiar, laboral, pero también puede ser que sea un problema hormonal. A lo mejor es un trastorno endocrino que nosotros lo evaluamos también. O a lo mejor es un problema vascular. A lo mejor resulta que el hombre sufre de enfermedad vascular y cuando hablamos nosotros de disfunción eréctil, en el hombre que sufre de problemas vasculares, así como las coronarias se tapan parcialmente, las arterias que nutren al pene también se tapan parcialmente. Y eso es una disfunción del endotelio, que en este caso afecta a los cuerpos cavernosos del pene, que son los órganos que aquí tenemos, por cierto. Los cuerpos cavernosos lo vemos en este gráfico. El hombre tiene dos cuerpos cavernosos. No sé si lo podemos ver bien. Ahí Sí, lo vemos ahora sí. mejor. Ahora lo vemos mejor. Ahí están los cuerpos cavernosos del pene. De manera que fíjate tú que los síntomas, nosotros somos los investigadores, somos los Sherlock Holmes del aparato urinario. O sea, nosotros tenemos que investigar a qué vamos a atribuir el síntoma por el cual el hombre consulta. Ahora, fíjate bien, Marilena, muchas veces el hombre consulta porque lo refiere su médico primario o su médico internista, porque le hicieron un examen de sangre y le detectaron que existe un marcador en sangre que se llama el antígeno prostático específico, conocido con la abreviación de PSA, por su abreviación en inglés de Prostate Specific Antigen, o APE, antígeno prostático específico. Eso es una prueba en sangre maravillosa que se detectó, la detectamos en los años 80 y no existe, ojalá existiera para el cuerpo humano, para cada órgano del cuerpo humano, un marcador tan sensible para enfermedad como lo es el antígeno prostático específico para la próstata. Ahora, para lo único que es específico el antígeno es para decirte como una banderita roja que te está diciendo que hay algo en la próstata, no necesariamente canceroso. El antígeno prostático específico, cuando sale por fuera del rango, por encima del rango normal, siempre es porque hay algo en la próstata que lo elevó. Llámese crecimiento benigno de la próstata, llámese inflamación de la próstata, llámese cáncer de próstata. O sea, no es específico para qué enfermedad, pero sí es específico para una enfermedad en la próstata. Hay que investigar. Entonces, eso es otro motivo de consulta que con frecuencia vemos. El médico primario, el internista, muchas veces el paciente, por conversación entre amigos, mira, hazte el antígeno prostático, tú no has visitado al urólogo, van y se hacen en Estados Unidos, generalmente los laboratorios requieren que el médico le dé una orden, pero en otros países
el paciente, el hombre, acude a los laboratorios y dice, yo quiero que ustedes me hagan un antígeno prostático específico. Y el paciente, cuando ve que el resultado sale fuera de rango, deciden consultar o a su médico internista o al urólogo o a alguien que lo refieren, y el médico internista diligentemente lo refiere con el urólogo. Eso está súper interesante, sobre todo porque con un examen de sangre, con la muestra de sangre que le toman para saber cómo está el colesterol, los triglicéridos, toda aquella cosa, se puede también determinar esto. Y entonces así ya saben qué hacer y por dónde va la cosa, ¿no? Correcto, es así. Ok, entonces, cuando tenemos estos exámenes que nos dan estas guías, eh, tenemos una idea, pero la idea en este podcast, en este programa, en estas plataformas que tengo, siempre, siempre, siempre han sido prevención. Es decir, evitar que pase o detectarlo lo más rápido posible. Entonces, hablemos un poquito de prevención y hablemos un poquito de la importancia de, en el caso que se detecte algo, como por ejemplo este marcador que nos dice hay algo que está pasando en la próstata, la importancia de hacerlo, pero como decimos en Venezuela, brinco rabioso, rapidito. ¿Cuál es la importancia? Bueno, la importancia en primer lugar de la prevención, porque la prevención permite que el urólogo evalúe al hombre que no tiene síntomas y le haga unos exámenes sencillos, básicos, que incluyen, obviamente, la obtención de una historia clínica completa, eso es fundamental, como la realización de un examen físico, porque el examen físico no es sustituible por la tecnología, es complementario a la tecnología. O sea, la gente, porque esto lo preguntan mucho, Marilena, bueno, pero usted no me puede evitar hacerme el examen de la próstata. El examen de la próstata es parte del examen físico y es parte de la información que el urólogo necesita para obtener el historial completo del paciente. Parece mentira y la gente se lo toma a veces de manera risoria, de que cómo hacemos, cómo es posible que en el año 2022 todavía ustedes necesiten hacer el examen rectal de la próstata. Mira, tenemos recursos de imágenes espectaculares, tenemos recursos de laboratorios espectaculares, pero el examen rectal de la próstata, el tacto rectal, que no dura sino unos 10 segundos. La verdad es que, mira, a mí me lo han hecho, a nadie le agrada un tacto rectal. A nadie le agrada un tacto rectal, pero mira, es un examen que dura 10 segundos, da mucha información, salva vidas el tacto rectal. Mi papá me enseñó siempre, el que no mete el dedo, mete la pata. Entonces, muy típico, sí, señor. Es parte, todavía sigue siendo parte de los recursos diagnósticos que tiene el urólogo. Yo creo que los pacientes hoy en día ya entienden que eso es parte del examen físico y la prevención nos permite, porque invariablemente el ser humano con el envejecimiento aparecen las condiciones. Si las detectamos a tiempo, las tratamos, las eliminamos y el ser humano continúa con su vida hasta que Dios quiera, pero continúa con su vida y no solamente con su vida, con calidad de vida. Entonces, ese esfuercito que hacemos los hombres de acudir preventivamente al médico internista, preventivamente al urólogo, eso es una especie de seguro. Es la misma razón por la cual compramos un seguro de vida. ¿Por qué compramos un seguro de salud? Si compramos un seguro de vida, ir al médico es una especie de seguro de vida, porque te consiguen algo, te lo van a detectar a tiempo. Y de manera que la prevención es, en primer lugar, acudir al médico. Obviamente hay una serie de medidas que nosotros los hombres tenemos que tomar, sobre todo después de cierta edad, para cuidar nuestro cuerpo. Mira, nosotros no podemos llevar el cuerpo de nosotros al médico y que nos cambien la vejiga o que me cambien, bueno, el riñón a veces sí lo cambiamos con trasplante, pero no te podemos cambiar la vejiga, no te podemos cambiar la próstata, la uretra, el aparato reproductor es el que tienes, de manera que hay que cuidarlo. ¿Cómo se cuida? Bueno, teniendo una vida saludable, haciendo ejercicio, pensando muy bien, después de cierta edad, lo que te metes por la boca, tienes que razonar y pensar si vale la pena. ¿Esto vale la pena? Bueno, si vale la pena, lo voy a hacer esporádicamente.
pero cuida ese cuerpo que es el que tienes. Es el que tienes hasta que no lo tengas. Entonces, cuídalo. ¿Cómo lo cuidas? Teniendo una vida saludable, ejercitando periódicamente, alimentándote bien, yendo al médico para tus chequeos preventivos, Salud y tratando mental, salud mental. descansando, durmiendo, no fumando, todas esas cosas cuentan. Todas estas cosas. Yo sé que es fácil decirlo. Algunos pacientes te dicen, un paciente que ya empezó a fumar desde hace 30, 40 años, le cuesta mucho dejarlo. Bueno, pero esto, y tenemos que entender que hay razones, hay de base estructura ya genética que traemos desde antes, hereditario, que independientemente de lo que hagamos, puede que aparezca algún tipo de condición. Por ejemplo, si tenemos algún familiar directo, padre, hermanos, tíos, abuelos, con cáncer de próstata, probablemente estamos predispuestos a nosotros desarrollar cáncer de próstata. Y por eso tenemos que, entonces, con mayor razón, acudir al médico a hacernos nuestros chequeos preventivos. Y esos son los hombres que yo recomendaría que acudan al urólogo preventivamente a una edad más temprana. Si tú no tienes antecedentes familiares de enfermedades cancerígenas, de cáncer de próstata u otras enfermedades de la próstata, posiblemente puedes empezar a ir al médico a los 45, 50 años al urólogo para chequearte. Pero si tú tienes antecedentes en tu familia, debes acudir a una edad más temprana. Yo recomiendo, hay ciertas asociaciones que se dedican a evaluación de enfermedades cancerígenas que recomiendan que hombres con historia familiar de cáncer de próstata comiencen a hacerse evaluaciones preventivas a partir de los 40 años. Incluso hoy en día hay exámenes genéticos que hombres a más temprana edad se pueden realizar, pero hay indicaciones para eso, ¿no? Eso no es para todos los hombres, pero si tú tienes un papá, un tío, un abuelo con cáncer de próstata, hay ciertos marcadores que se llaman los exámenes genómicos que pueden ayudar a determinar, mira, tú probablemente vas a necesitar evaluarte a una edad más temprana porque tienes este marcador que indica que tú debes hacer eso. Como el episodio del doctor Kaufman resultó ser un poquito largo, decidimos partirlo en dos. Entonces, este es el final de la primera parte. En la segunda parte vamos a estar hablando sobre cómo prevenir este tipo de problemas, cuáles son los síntomas que debes estar alerta de conocer por si tienes que preocuparte para ir al urólogo o a tu médico internista. Y también vamos a hablar de cáncer de próstata, además de un poquito de infertilidad, así que no te puedes perder el próximo episodio. Gracias por estar aquí. Cuídate mucho. Adiós.